Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal, Fran Basi, informática básica para todos y para todas. Bien, vamos a seguir con el tema del blog que estamos construyendo y vamos a ver cosas que aún no hemos visto para poder continuar el curso y que la gente vaya haciendo sus propios blogs. Bien, así que no irse, no perderse el vídeo y si os están gustando mis vídeos, suscribirse, compartirlo, dar un me gusta y nada, comentarlo si tenéis que comentar y exponer algún proyecto o si queréis que hagamos algo nuevo. Bien, pues vamos con el curso. Bien, vamos a dar un repasito por donde dejamos el blog, que le dejamos con la barra así de color amarilla y los botones amarillos. Algunos botones que se los dejamos. Teníamos nuestro cache aquí en la barra lateral derecha. Bien, le pusimos un vídeo. El footer también lo pusimos de color amarillo. ¿Y qué más teníamos? Teníamos aquí en el menú superior sobre mí. Teníamos contacto, blog, que no nos lleva a ninguna parte. Aviso legal y las cookies. Bien, vamos a ir mirando más cosillas. Aquí en el principio, en lo que es la interfaz, no vimos esta parte, estos detalles de aquí de la derecha, que vamos a conocer un poco. En lo que son las entradas, vamos a ir mirando, tenemos aquí 4 archivitos, que en el primero nos pone cambiar a borrador. Esto quiere decir que si por ejemplo no queremos mostrar esta entrada, la podemos pasar a borrador. Bien, ya estaría en borrador. Vamos a actualizar la página, nos vamos a inicio y ahora mismo no nos aparecería esa entrada. Bien porque la queramos modificar o hacerle algún cambio, no se nos vería en nuestra página. Si de repente también lo ponemos a publicar, nos vamos de nuevo, actualizamos y ya estaría aquí de nuevo la entrada o el post. Bien, eso es por si queremos publicar, editarle algo y mientras la podemos pasar a borrador. En este otro segundo tenemos aplicar etiqueta a esta entrada por si le queremos poner una etiqueta, por ejemplo, las etiquetas para hacerle más sencilla la navegación al usuario o relacionado con, por ejemplo, el balón de fútbol lo podemos relacionar con unos botines o con un chándal. Podemos, por ejemplo, añadir una etiqueta rápida. Las etiquetas siempre van separadas por coma. Bien, eh, vamos a mirar ante una cosa, vamos a mirar qué es lo que tenemos, con qué lo podemos relacionar. Por ejemplo, lo podemos relacionar con el chándal. Como es fila, tenemos relacionado, vamos a ponerle esta relación, esta etiqueta. Vamos a poner, por ejemplo, con fila, con el chándal. Vamos a dar a aplicar, porque como tenemos pocas entradas, pero si tuviéramos más entradas de botines, lo podríamos relacionar el balón con los botines para hacer que el usuario mmm, esto a la hora de citarlo a comprar, digamos. Bien, y ahora si nos vamos y actualizamos y le damos, por ejemplo, nos vamos aquí, vamos a buscar las etiquetas, si le damos a fila, ¿ves? Nos aparece ya lo que sería el balón y el chándal. Esto es como una especie de venta cruzada. Bien, para que diga el usuario, uy, qué bien, pues mira, si el blog es dedicado a una tienda de venta, uy, pues mira, pues me compro el balón y me compro el chándal. Y mata dos paros de un tiro, como yo digo. Bien, y desde aquí podemos aplicarle una etiqueta.
o bien al principio cuando creamos la entrada. Después tenemos la papelera, que por si quería eliminar esta entrada. Y después tenemos esta de ver. Si le damos a la de ver, se nos ve esta página. ¿Bien? Esto por si queréis compartirlo con con alguna red social. Bien. Lo que es la barra lateral izquierda, estuvimos viendo las entradas, las páginas, diseños, temas, la configuración para configurarlo. En los comentarios, no hay comentario porque esto si nos escriben algún comentario, desde aquí podemos ver los comentarios o podemos responderle desde aquí a las personas que nos escriben. Ingresos por si tenéis una empresa, el blog va relacionado con una empresa. Podéis conectarse con AdSense y hacerse una cuenta para el tema de ponerle publicidad a vuestro blog y, y podéis ganar dinero, digamos, podéis monetizar. Pero eso según los clics que tengáis, las visitas que tengáis, solo tendréis que estudiar un poco más a fondo. Después tenemos aquí las estadísticas, que son las personas que ven nuestra página. Aquí, por ejemplo, los seguidores, que como nos creamos, pusimos un seguidor que éramos nosotros. Tenemos las entradas, los comentarios, si nos aparecerán aquí comentarios. Esto es una estadística de las personas que ven nuestro blog. Por ejemplo, el 16 de octubre hubo 3 visualizaciones en la entrada esta del balón de fútbol. ¿Ves? Y nos aparece aquí las estadísticas para ver a las personas que entran en vuestras entradas, vuestras páginas. Por ejemplo, en la página de Sobre mí ha habido 6 visualizaciones. En la cookie 4. En contacto ha habido 2 visualizaciones. Y en esta última de aviso legal, 2 visualizaciones. Esto sería la estadística. Esto está muy bien para tener un control de las personas que entran en vuestro blog y la visitan cada día. Está muy bien. Por lo demás no hay nada más aquí que mirar. Lo hemos estado viendo todo el tema, diseño. Vamos a ver. Vamos a hacer otra cosa que es muy importante a la hora de que vuestro blog va creciendo. Es importante hacer lo que sería una copia de seguridad. Nos iríamos aquí a tema, nos vamos aquí a la flecha y donde pone copia de seguridad le damos y descargamos una copia de seguridad. Aquí abajo se nos abre un archivo con extensión .xml que la vamos a descargar. Esto se descargaría, la vamos a poner aquí de momento. Bien, esta sería nuestra copia de seguridad de nuestro blog. Si por lo que sea creamos otro blog ficticio, le podemos poner como tema este tema de vuestro blog. El blog te va a guardar lo que es el diseño, pero habrá entradas que no la guarde. Bien, lo vamos a ver. Vamos a ir de nuevo a nuestro blog. Esa es la copia de seguridad. Bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestro blog con nuestras entradas, nuestros posts, el balón, el chándal. Pero, por ejemplo, vamos a crear un nuevo blog. Vamos a crear un nuevo blog ficticio. Vamos a elegir el título. Por ejemplo, vamos a poner nuevo. Estamos de prueba. A darle a nuevo. Vamos a dar siguiente. Y nos vamos a inventar una dirección. Vamos a poner, por ejemplo, nuevo. Vamos a ponerle guión 1 y hasta que nos aparezca esta dirección de blog no está disponible. Vamos a seguir. Vamos a ponerle otro 1.
Bien, y esto ya estaría disponible. Este sería el nuevo blog. Vamos a guardar. Ahora mismo estamos en el blog nuevo que hemos creado. Bien, perfecto. Este no trae ahora mismo ningún tema. Es decir, ¿ves? El que traería sería por defecto. Pero vamos a irnos a la copia de seguridad. ¿Cómo rescatamos esa plantilla como copia de seguridad que hemos hecho para agregarla ahora mismo aquí? Si nosotros ahora le damos a ver blog, nosotros tenemos este blog nuevo. Bien, lo quitamos. Bien, y nos vamos a ir aquí a la pestañita. Le vamos a dar a restaurar. Dice, puedes subir un tema desde un archivo de tu ordenador. Y le vamos a dar a subir. Nos vamos a escritorio, que es donde hemos guardado el tema. Esta sería nuestra copia de seguridad. Le vamos a dar. Esperamos. Se ha restaurado el tema. Y ahora cuando le demos a ver blog, ya tendríamos nuestra plantilla. Como bien he dicho, nos respeta lo que es el diseño. Con lo del footer, el vídeo, la imagen. ¿Ves? Algunos gadgets, otros no. Vista de página cero porque hemos creado el blog ahora mismo. Nos ha respetado los links de interés, el color de la barra superior también, las fotos, bueno, la imagen de tienda de moda, esto también no lo ha respetado, pero las entradas no nos lo ha respetado, pero por lo menos lo que es el diseño del tema no lo ha respetado. Y ya aquí pues tendrías que ir a entrada y empezar a crear las entradas y las páginas. Bien, pero lo demás lo borra todo porque habría que buscarle de nuevo las imágenes, al crear un nuevo blog, la ruta de las imágenes las pierde, pero bueno, por lo menos lo que es el tema en sí, el diseño, los colores, todo lo que es el CSS, eso no lo ha respetado. ¿Bien? Así que tendremos que ir creando las entradas de nuevo. Es un poco coñazo, pero por lo menos el diseño no lo va a respetar. Bien, cuando estuvimos antes haciendo la copia de seguridad del tema, como habéis visto, no se queda grabado lo que es el contenido, lo que son las entradas, los posts, porque hemos hecho una copia de seguridad del tema y ahí es donde yo quería llegar. Eh, lo mismo que se hace la copia de seguridad del tema, se hace también lo que es copia de seguridad del contenido, que ahí es donde yo quiero llegar, para que lo sepáis. Porque de qué vale hacer una copia de seguridad del tema cuando tenemos un montón de contenido que hemos perdido. Bien, se hace una copia de seguridad del tema, que lo vamos a hacer ahora mismo, que sería lo siguiente. Nos vamos a tema, que ya estamos aquí. Tenemos que irnos a a nuestro blog, ¿ves? El blog de nuestro blog y le vamos a hacer una copia primero del tema. Vamos aquí, le damos a hacer copia de seguridad, la descargamos y se nos crea aquí el archivo. Si queréis, para no liaros, nos vamos aquí a descarga y sacamos, esta es la copia de seguridad del tema. Y ahora vamos a hacerle una copia de seguridad del contenido, que nos vamos a configuración y buscamos gestionar blog. Aquí en gestionar blog nos aparece importar contenido y hacer copia de seguridad del contenido. Hacemos la copia de seguridad del contenido, que nos va a respetar contenido y las entradas y los comentarios. Le damos a descargar y se nos abre aquí otro archivo, los dos con extensiones .xml. Aquí a descargar y ya tenemos lo que es la copia de seguridad del tema y la copia de seguridad del contenido. Bien,
Supongamos que eliminamos cualquier cosa o inclusive vamos a crear un nuevo blog. Vamos a crear un nuevo blog. Se va a llamar, por ejemplo, ocasión. Por ponerle un nombre. Y vamos a ponerle aquí también ocasión guión 2. A ver, este sí no está cogido y le damos a guardar. Una vez guardado, tenemos aquí el blog. Bien, si le damos ahora mismo a ver blog, lo que tenemos es esto. Bien, vamos a, primero, vamos a configuración y vamos a buscar, nos vamos aquí a gestionar el blog. Antes hicimos la copia de seguridad, ahora importar contenido. Le damos, esto va a importar lo que es los comentarios, los posts, las entradas, todo. Vamos a importar, buscamos blog, que era el contenido blog, y le damos. Ya se está importando, ya se ha importado correctamente. Y ahora, ¿qué más nos faltaría? Nos vamos a tema y restaurar. Subimos y nos vamos al tema que hicimos antes, la copia de seguridad. Y ya lo tendríamos subido. Ahora, si vamos a ver el blog, ya tenemos aquí nuestra copia de seguridad tanto del tema como de las entradas. Nos lo ha respetado todo. Vamos a sobre mí, tenemos sobre mí. Tenemos el aviso legal y tenemos las cookies. Así que no asustarse, que se puede también guardar lo que es el contenido y las entradas, no solamente el tema. Así, para que aprendáis un poco más. ¿Cómo borramos el blog nuevo? No nos convence. Aquí en la pestañita tendríamos los blogs que vamos construyendo, de tienda de moda, mi blog y este de nuevo. A la hora de borrarlo nos tendríamos que ir a configuración, gestionar blog. Y aquí nos pone importar, hacer copia, eliminar blog. Pues lo eliminaríamos. Asegurarse de que es el blog que queréis eliminar, nuevo, y eliminar blog. Y esto lo elimina. Vamos a ver unos gadgets más. Nos vamos a ir a diseño. Y vamos a ver otros gadgets que podemos poner aquí, o bien en el lado derecho, o bien en el pie de página. Vamos a mirarle otro gadget. Aquí en la barra lateral vamos a elegir, vamos a añadir un gadget para ir viendo un poco más. Búsqueda en el blog, si tenemos HTML o JavaScript, por si tenemos que escribir aparte algo extra de CSS o HTML. Os dejaré algunos vídeos que hemos comenzado, curso nuevo de HTML, para que así cuando sepáis bien lo que es el HTML y el CSS, cuando construyáis un blog, lo pongáis, como yo digo, boca abajo. O sea, podéis hacerle virguería a las plantillas que descarguéis. Va a estar muy chulo. Ya os dejaré al final del vídeo un vídeo para que lo enlacéis y podáis seguirlo. Bien, vamos a ver el gache, archivo de blog, podemos poner los seguidores, que seguidores no tenemos, me parece. Vamos a dar uno de seguidores. Vamos a dar a guardar y vamos a ver cómo es el gache de seguidores. Le vamos a dar a actualizar. En seguidores sí teníamos, me parece, los gaches, ¿no? A ver. A ver, yo creo que sí. Esto vamos a quitarlo. Esto teníamos, me parece, que el de visita. A ver. Si el de visita lo teníamos. El de seguidores me parece que no lo teníamos. O si lo teníamos, lo quitamos. Y vamos a ver otro gache. Pero este gache lo pondríamos. Pondríamos al final. Vamos a ver otro. Espérate, vamos a poner aquí arriba. Añadir gache. Vamos a ver otro
pero que no pega que lo pongamos ahí, pero vamos, lo vamos a poner para que lo conozcáis. Lo suyo es pegarlo en el cuerpo, en el body, en el cuerpo central, pero vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Le podéis poner también un traductor. Esto también está muy chulo, porque si vuestro blog, la tienda, queréis que tengan idioma, vamos a poner aquí traductor. Vamos a poner traductor y le damos a guardar. Esto está muy bien, está muy chulo. Vamos a actualizar y nos aparece aquí. Esto no nos va a salir más. A traducir. Esto para que nos vuelva a salir más. Tenemos aquí nuestro traductor, selección de idiomas, que viene en distintos idiomas. Por ejemplo, si le ponemos aquí el idioma, vamos a ponerle este mismo, japonés, por ejemplo, nos saldría aquí en japonés. Está muy chulo. ¿Ves? Si tenemos clientes extranjeros, o menos que vean nuestra entrada de blog en este idioma. Vamos a ponerle el nuestro, español, y esto está muy bien. Vamos a irnos, vamos a mirar otro gache. Vamos a ponerle, por ejemplo, entradas populares, lista de blog, muestra lo que lee con una lista de enlaces recomendadas. Vamos a ponerle este, mira, este es el formulario de contacto que ahí no pega, pero bueno. Vamos a darlo así, formulario de contacto, ya viene el nombre, le damos a guardar, entramos, accedemos, actualizamos la página y nos saldría aquí un formulario de contacto. Pondría la persona el nombre, su correo electrónico, nos daría un mensaje, le daría a enviar y nos llega a nuestro correo electrónico. Como ya en la página de configuración previamente anotamos nuestro correo electrónico, pues ya por defecto ya se queda grabado el correo electrónico, no tenemos que hacerle nada especial. Ya directamente una vez que pongan el nombre, el correo, el mensaje y le den a enviar, llega automáticamente a nuestro correo electrónico. Está súper bien. Y vamos a mirar otro gadget. Podemos poner otro. Había uno también muy chulo. A ver, vamos a mirarlo. Lista de enlace no. Esa ya la tenemos. Texto, añade un mensaje de texto a tu blog. Pone algo especial. No perderse nuestras ofertas o algún título así. Algo que llame la atención al usuario. Vamos a mirar lista de blog. Muestra que lees con una lista de enlaces. Logotipo, esto por si le queréis poner lo que es el favicon. Y se muestra orgulloso que estás de tu blog añadiendo el logotipo de Blogger a tu página. Si le dais, podéis poner cualquiera, por ejemplo, vamos a ponerle este. Le dais a guardar, le damos a... ¿ves? Y ya nos aparece aquí lo que es el favicon. ¿Ves? El logo. Si no le queréis poner otro, le dejáis este. Y vamos a mirar, voy a diseño de nuevo, vamos a mirar otro gache. Uno que a ver si lo encuentro, que está muy chulo. El otro día se lo puse yo al mío. A ver, lista, añade una lista con los libros y películas favoritos de cualquier cosa que te guste. Este, por ejemplo. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, lo que más me gusta, ¿no? Lo que más me gusta en el tema este relacionado. Y aquí podemos añadir un elemento. Número de elementos, vamos a ponerle por ejemplo 2 para que no se haga muy largo. Y le podemos poner por ejemplo lo que más nos gusta, por ejemplo el diseño. Vamos a guardar y añadimos otro. Y por ejemplo, y
y la informática, ¿no? Informática. Y le damos a guardar. Esto es para que vuestro usuario vea lo que os gusta, lo que más os gusta. Por ejemplo, en el tema este de lo que es la informática. Nos aparece aquí, ¿ves? Aparte de que nos sale lo que más me gusta, ¿ves? El diseño. Aquí nos ha salido el icono porque nos aparece aquí y nos aparece este icono en referencia de Blogger, que, como diciendo que estamos orgullosos de Blogger. Que no lo queréis lo podéis quitar, pero si lo queréis lo podéis dejar. No hay problema. No, una cosa que a mi modo no me disgusta, la verdad, pero si queréis pues se puede quitar. Pero si no, pues lo podemos dejar. Este nos ha dejado uno nada más, pero le podemos poner otro, porque nos ha salido ese. Porque aquí nos aparece uno, número uno, era dos. A ver si el diseño, este me parece que no se había grabado, ¿no? Texto, bien, bien, bien. El título es lo que más me gusta. Vamos a borrarlo. Y este lo vamos a borrar también. Aquí hemos creado dos. Vamos a ponerle el, el diseño. Y otra cosa más que nos gusta. Vamos a ponerle aquí. Y la informática. Informática. Bien. Y ahora se nos tiene que quedar. Porque como le dimos a uno en vez de a dos. Y le damos a guardar. Ahora nos tienen que aparecer estos dos. Y ve el usuario lo que nos gusta. Podéis poner otra cosa. A ver. Le damos. Y ahora ya nos aparece aquí lo que más nos gusta, el diseño y la informática. Esto es como una lista para promocionar, por ejemplo, vuestro negocio y decirle a ese cliente qué es lo que más nos gusta, por el trato al público o ya lo que ustedes os inventéis. ¿Bien? Esto todo como gache. Y aquí tenéis todos los gaches. Tenéis el formulario, tenéis para cambiar el idioma, el traductor, los seguidores, los links de interés, podéis poner más links, las visitas de la página, las páginas que tenéis de aviso legal sobre mí, el que no queráis, lo podéis quitar. Los vídeos que hicimos al principio explico cómo quitarlo o cómo para no verlo, o dejar la opción marcada para no verlo. Buscar en este blog las entradas por fecha, las etiquetas, ¿eh? Y bien, lo que ya sería el blog en sí, ya cada uno pues tendría que ir construyendo sus páginas para si quiere agregar más páginas o si quiere rellenar más contenido, descargarse a lo mejor otro tema, si este nos gusta, otro tema en la página, en el enlace que pusimos al principio, y ya ir modificándolo, metiéndole más entradas, metiéndome. Siempre lo que os recomendé, las entradas, por ejemplo, entrada podéis poner, como dijimos, todas las que queráis. Lo que pasa que si aquí al principio de la página podéis muchas entradas, se ralentiza más a la hora de cargar. Pues ponerle un poquito menos, tres o cuatro entradas, para que no para que no se cargue tanto. Después podéis poner todo lo que queráis. Después podéis poner más entradas. Pero si por ejemplo ponéis 3 o 4, aquí en la portada principal os va a aparecer esas 3 o 4 entradas, no más. Después os saldrá aquí abajo un botón para cargar más entradas que le dais y se van a desplegar las más entradas. Pero como principal, a la hora de que os ponga la opción cuántas entradas, ponéis 3 o 4 entradas para que aparezcan aquí en pantalla las 3 o 4 entradas. Después que si creáis más entradas, saldrá el botón de cargar más entradas y van a salir más entradas. Bien, se podrían hacer más cosas, pero claro, siempre y cuando supiéramos HTML y CSS, porque me puedo
puedo aquí estar en las páginas creando HTML o CSS, pero no vaya a entender muchas cosas. Eso es conveniente de que vayáis haciendo el curso este que estoy sacando nuevo de HTML y a continuación haremos CSS porque los dos van, como yo digo, juntito de la mano y vais a entender más cosas. Pues si me lío aquí, que lo podemos hacer así, pero de la otra manera vaya a ser más virguería. Pero bueno, se puede ser así también. Pero así ya más o menos sabéis manejarlo. Explicamos todo lo de la tarea. Bien, espero que os haya gustado el tutorial y iremos avanzando algunas cosas más. Cuando sepamos un poquito más de HTML o CSS, vamos a crear otras plantillas que se van a poder ordenar de otra manera. Bien, e iremos creando un poco más lo que es el bloque, pero un poco más ya más avanzado. Vamos a estar haciendo a nivel principiante para que vaya aprendiendo a manejarse un poco, que a crear su blog, pero también vamos a hacer blog para más principiantes, más avanzados, que ya lo iremos viendo poco a poco. Os voy a dejar el vídeo para que veáis los links de los temas de las plantillas estas gratuitas y os dejaré también un vídeo para el tema del curso de HTML por si le queréis echar un vistazo y si queréis suscribir si os gusta y compartirlo. Bien, y darle sobre todo a la campanita de las notificaciones para que cuando vaya creando nuevos vídeos os avise automáticamente YouTube. Bien, pues nada, espero que os guste los vídeos, suscribiros, comentarlos y nada, dar un like si os gusta, y si no también, pero si no le dais mejor. Y nos vemos en otro próximo vídeo. Que seáis felices. Un saludo y un fuerte abrazo.